Nos encontramos nuevamente en el laboratorio de medidas eléctricas para realizar el trabajo práctico número 2, que consiste en el estudio de un voltímetro digital y errores de forma de onda. Acá podemos ver el circuito elemental de un voltímetro doble rampa. Al igual que se desarrolló en la teoría, podemos encontrar las ecuaciones del integrador para cuando se integra la tensión de entrada Ux y cuando se integra la tensión de referencia. En base a estas ecuaciones, podemos encontrar la relación que existe entre la tensión a medir Ux y la tensión de referencia, el tiempo de integración T mayúscula y el tiempo de integración de la tensión de referencia T minúscula. Acá podemos ver cómo se integra la tensión continua de entrada durante un periodo T mayúscula. Una vez alcanzado este tiempo, el circuito conmuta a la tensión de referencia y comienza a integrarla. Una vez que la tensión del integrador llega a cero, se mide el tiempo en que tardó en integrar la tensión de referencia, para así poder calcular la tensión de entrada. Se puede ver que, si variamos la tensión de entrada, el tiempo en que se integra la tensión de referencia varía de igual manera. Si ahora, además de la tensión de continua que deseamos medir, tenemos una tensión de alterna de modo normal o serie, vemos que el tiempo t minúscula se ve afectado por esta tensión de modo normal. Como se puede ver, esta variación delta t nos produce un error en la medida. Este error depende de la fase que tiene la tensión de alterna cuando se comienza a integrar y de su amplitud y frecuencia. Un caso particular es cuando la frecuencia de la señal de modo normal es múltiplo de 1 sobre el tiempo de integración. En este caso, el doble rampa no se ve afectado por la tensión de modo normal independientemente de la amplitud y fase que posea. En el siguiente gráfico puede verse el rechazo de modo normal del doble rampa, donde queda de manifiesto que el instrumento rechaza, teóricamente, infinito para las frecuencias múltiplos de f0, donde f0 es la inversa del tiempo de integración. Aquí les presentamos el milivoltímetro de continua, cuyo alcance es de 200 mV. Estos son su interruptor de encendido y su batería de alimentación. Podemos acceder al instrumento a través de sus bornes Low, High y Guarda. Además, podemos modificar el tiempo de integración del instrumento entre 100 y 300 milisegundos. Sobre el mismo tablero se encuentran montadas una fuente auxiliar de alterna de 200 mV y una fuente auxiliar continua variable. Tenemos el tablerito y vamos a ajustar los 10 mV de continua sin una fuente de modo serie o modo normal. Ajustamos 10 mV. Sí. Ahí está. Bien, tenemos ajustado 10 mV. ¿Qué esperarían si agregamos 200 mV de alterna en serie? Evidentemente ronda los 10 mV.
y la indicación es inestable. ¿Qué pasa si cambiamos el modo? Cambiamos el tiempo de integración a modo lento. Se nota la mejora. Pasa la vuelta rápido. Vamos a medir la relación de rechazo de modo normal del instrumento de continuo conectando una fuente de 200 mV de alterna en forma directa al instrumento. Como este instrumento debería responder únicamente a la continua, la indicación del mismo tendría que ser 0. Como vemos, el instrumento no indica 0. Esto es debido a que no tiene un rechazo infinito a la alterna, sino uno dado por la relación de rechazo de modo normal. Esto se puede mejorar cambiando el tiempo de integración. Con un tiempo de integración más largo del instrumento, el rechazo de modo normal mejora considerablemente. Acá podemos visualizar el rechazo de modo normal del doble rampa para el tiempo de integración rápido y lento. Hasta el momento, hemos utilizado un modelo de voltímetro de 2 terminales. Sin embargo, para el análisis del efecto de las tensiones de modo común sobre la medición, este modelo no es suficiente. Por eso, debemos utilizar un modelo que tenga en cuenta la tierra del instrumento. El análisis del modelo de 3 terminales del voltímetro se encuentra desarrollado en la teoría y en el gabinete del laboratorio. Vamos a realizar la guarda, la conectamos a tierra, queda siempre así. Y bueno, ahora, el primer esquema es Bornelow y High a 5 volt. Bueno, acá podemos ver la indicación es 0. Cambiamos el modo, la indicación, vamos a estabilice, también es 0. Segundo esquema. Resistencia de un K intercalada entre low vemos 0,7 volt. Tercer esquema, cambiamos el desbalance al otro borne. Esperamos que se estabilice. Ahí está. Vamos en el otro modo. El funcionamiento básico de un instrumento de valor eficaz basado en valor medio consta de, a la señal a medir, desacoplarle el valor de continua. A la señal resultante, que es puramente alterna, se la rectifica. A la señal rectificada se le calcula el valor medio y a ese valor medio se lo multiplica por el factor de forma de onda de la sinusoidal, que es 1,11, obteniendo así el valor de la tensión eficaz de la señal medida.
El funcionamiento general de un instrumento de valor eficaz verdadero, o True RMS, consiste en una parte de preprocesamiento de la señal y muestreo y otra donde se realiza el cálculo de la tensión eficaz con la señal muestreada. En general, la etapa de preprocesamiento y muestreo depende del tipo de conversor que el instrumento utilice. Por ejemplo, para un conversor delta sigma, el esquema de dicha etapa es el siguiente. Si bien el análisis de estos conversores escapa al contenido de la materia, en la bibliografía se pueden encontrar distintas notas de aplicación que hacen referencia a su funcionamiento y las ventajas y desventajas presentadas por estos. Aquí tenemos el multímetro HP 972 basado en valor medio. Este instrumento en particular lo aclara en el frente, pero podría no estar esa aclaración. Vamos a encender el multímetro. Se ve como el instrumento prueba el display y vamos a hacer un repaso de algunas de las funciones que tiene el instrumento. Tiene la posibilidad de tener una prueba de relación, la posibilidad de relevar valores mínimos y máximos, tomar un promedio de varias mediciones, retener la medición con esta función de hold, seleccionar el rango, ven que va cambiando el rango, o volver a automático si así se necesita. Y además una función de select para elegir alguna función en particular de interés. Por ejemplo, en el alcance, en la función de voltímetro o de milivoltímetro, podemos elegir la función de medir tensiones de alterna simplemente seleccionando ese botón. Para acceder a los bornes de medición de corriente, seleccionamos la función y abrimos la escotilla. Esto nos permite hacer la medición entre el común y el alcance elegido. Aquí tenemos el Kyoritsu Keu 1061, el cual se trata de un instrumento de valor eficaz verdadero y vamos a proceder a encender. Este instrumento cuenta con algunas posibilidades adicionales como tomar mayor cantidad de mediciones y grabarlas. Las demás opciones son similares. Por supuesto, seleccionamos función de alcance con el selector y si es necesario seleccionar una función adicional, tenemos el botón de select. El instrumento es accesible también desde los bornes común, que corresponde al low, y high. Y para acceder a los bornes de medición de corriente, se accede al seleccionar la función de medición de corriente. Para comprobar experimentalmente el error de forma de onda de los instrumentos, vamos a utilizar un generador de señales que nos permite generar varios tipos de forma de onda y en eso conectamos en paralelo el instrumento de valor eficaz verdadero y el instrumento de valor medio. Vamos a empezar midiendo una señal de 10 volt pico a pico sinusoidal. Podemos apreciar ambos instrumentos, la indicación
Acá se puede ver los valores de las mediciones y el resultado acotado correctamente para cada instrumento. Cambiaremos la forma de onda del generador a una forma de onda triangular. Las indicaciones claramente han cambiado y esto se debe al error de forma de onda que tiene el instrumento de valor medio. Este valor será el que se toma como valor verdadero. Se puede ver que el error de forma de onda que comete el instrumento de valor eficaz basado en valor medio para la onda triangular es de menos 3,9%. Con una cuadrada. Para la onda cuadrada, el error de forma de onda que comete el instrumento de valor eficaz basado en valor medio es de 11%. Hemos ajustado el generador de funciones con una señal cuya frecuencia es de 50 Hz, un volt eficaz y una tensión de offset de 3 volts. Una opción para realizar esta medición es realizar la medición en alterna y luego cambiar a la función el modo de medición de tensión continua. Una vez medidos el valor de continua y de alterna de la señal, podemos obtener el valor eficaz total mediante la relación que existe entre ellos. De igual manera, utilizando propagación de errores, podemos calcular el error final de la medición y expresarla correctamente. Si contamos con un instrumento de valor eficaz verdadero que tenga una opción particular, podemos hacer la misma operación que hacíamos antes o seleccionar la medición de valor eficaz compuesto. Al momento de medir, es importante tener en cuenta los transitorios presentes en el circuito, ya que estos podrían dañar los instrumentos de medición. En este caso, como queremos medir la corriente de funcionamiento de una lámpara, debemos tener en cuenta la magnitud del transitorio de la corriente de encendido de esta. Dado que la corriente inicial de la lámpara es suficiente para dañar los fusibles de los instrumentos, es necesario emplear un sistema de medida el cual nos permita medir sin dañarlos. Acá podemos ver el circuito de medida a utilizar. Puede observarse que, en paralelo a cada amperímetro, tenemos un puente cortocircuitándolo. De esta manera, cuando la llave de encendido se cierra, la corriente inicial circula a través de los cables en paralelo a los instrumentos. Una vez haya transcurrido el transitorio, podemos conectar los amperímetros y luego desconectar los puentes para así la corriente circule a través de los amperímetros y poder realizar la medición. Acá tenemos conectados nuestros amperímetros en serie. Los dos instrumentos se encuentran en el alcance correcto. Y vamos a energizar nuestro circuito. Como se puede ver, la lámpara encendió. Sacamos los puentes. Y acá tenemos las indicaciones de ambos instrumentos.
podemos observar también la forma de onda completamente deformada de la corriente. Hay que tener en cuenta que la indicación está variando porque las lámparas estas necesitan un tiempo de calentamiento hasta estabilizar la potencia que consumen. Una vez estabilizada la corriente, procedemos a tomar las medidas. Tomando la medición de corriente del instrumento de valor eficaz verdadero como el valor verdadero, podemos calcular de forma aproximada el error de forma de onda, dándonos de alrededor de menos 48%. Esto se condice con la forma de onda totalmente distorsionada que se observó experimentalmente. Observe que, aunque la indicación del instrumento de valor eficaz basado en valor medio esté por debajo de 400 mA, la corriente real que circula no lo está, ya que es la que mide el instrumento de valor eficaz verdadero. Esto significa que no es posible cambiar el rango al de 400 mA, ya que quemaríamos el fusible del instrumento. Con esto damos por finalizado el trabajo práctico número 2. Confiamos que le haya sido de utilidad. Los esperamos en los horarios de consulta que aparecen en la página de la cátedra y les deseamos éxitos en el próximo examen.